estudiar la Biblia? ¿O quizás tienes algunas preguntas sin contestar? Pues esto es para ti. El Centro de Restauración Edificando Vidas presenta su programa Teología desde la perspectiva del pastor Pueblo. Y por supuesto estaremos hablando de la estructura del ser de Adán. Cristo no fue procreado porque fue engendrado por medio de la intervención del Espíritu Santo. Y con ustedes, su anfitrión, el pastor Pueblo. Colosenses capítulo 1, versículo 15 y 16. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él y el Señor. Señor, gracias por tu palabra en este día. Que la misma sea de bendición, de edificación, restauración, renovación para cada televidente. En el nombre de Jesús. Aleluya. Quiero que retomemos un punto muy importante. Estuvimos hablando sobre lo que es o son espíritus. También hablamos de que son seres celestiales que no tienen cuerpo físico, cuerpo corporal como el tuyo y el mío. De hecho, también la Biblia, de manera implícita, indica que los ángeles son criaturas santas. También la Biblia indica que los ángeles son seres sabios, llenos de sabiduría. Sin embargo, yo quiero retomar uno de los elementos que tocamos el domingo pasado, que tiene que ver con el hecho de que los ángeles, por su naturaleza, no pueden reproducirse. La Biblia declara que los ángeles son asexuales. Me explico, no pertenecen ni al género masculino ni al género femenino. Yo quiero que veamos lo que dice la Biblia en el libro de San Lucas, capítulo 20, versículo 36. Un pasaje muy cántico del Señor, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Con relación a este mismo pasaje, en el libro de Mateo dice que los ángeles, que seremos como los ángeles, en relación a una pregunta que le hicieron al maestro, con relación a la resurrección. Recuerden que esa respuesta viene como consecuencia cuando a Cristo le preguntan y le dicen el hecho de una mujer que en vida se había casado con 7 hermanos y que mismo habían fallecido sin dejar de descendencia y que al final la mujer falleció. Y ellos preguntan en la resurrección de cuál de ellos la mujer sería esposa. Jesús le dijo en ese sentido que nosotros vamos a ser como los ángeles, hablando que no vamos a tener la capacidad de reproducirnos. Yo quiero que vayamos ahora al libro de Génesis, capítulo 6, porque hay una interpretación, hay una corriente que en cierta medida es una corriente mitológica, de una manera opuesta a lo que establece la Biblia, para denotar, para dar a entender que estos seres celestiales en su naturaleza tienen la capacidad de reproducirse, tienen la capacidad de procrearse. La palabra de Dios establece que estos seres celestiales en su naturaleza, en su estado original y de hecho también en su estado después de la caída, no tienen la capacidad de reproducirse. Veamos el libro de Génesis capítulo 6. Es un capítulo de hecho muy discutido por el hecho de que algunos toman esta referencia para denotar que estos seres celestiales en su naturaleza intrínseca tienen la capacidad de reproducirse. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas que viendo los hijos de Dios, las hijas de los hombres eran hermosas, tomaban para sí mujeres, escogiendo doctoras. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también los hombres que se llegaron los hijos de Dios
a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron valores del nombre. Reitero, este pasaje, al junto de los versículos que aparecen en el capítulo 1 de Job y también en el capítulo 2, es lo que se toman como referencia para denotar de manera incorrecta de que estos seres celestiales en su naturaleza tienen la capacidad de reproducirse. Y reitero, el estado original y el estado que fue afectado después de la caída de aquellos ángeles que se rebelaron contra Dios, de ninguna manera la Biblia denota que estos seres celestiales tienen la capacidad, o tuvieron la capacidad, o tendrán la capacidad de reproducirse. Hay 5 razones fundamentales que niegan de manera explícita, de manera implícita, que estos seres celestiales tengan la capacidad de reproducirse. Número 1, hablando en el área de la teología. Número 2, hablando en el área angiológica. Número 3, el área científica. Número 4, el área bíblica. Número 5, el área exegética. Es decir, el hecho de que muchas personas estén enseñando, partiendo del capítulo 6 de Génesis, con relación al capítulo 1, capítulo 2 del libro de Job, donde hacen referencia a los hijos de Dios, partiendo de estos 2 libros para denotar que esos seres celestiales tenían o tienen la capacidad de reproducirse, de engendrar hijos. ¿Por qué decimos que esto es antiteológico? Porque teológicamente hablando, el único ser que tiene la capacidad creativa, creadora, es Dios. De hecho, en el capítulo 1 del libro de Génesis, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra ahí creó es la palabra bara, que significa crear de la nada, crear de donde no existe nada. Por tanto, la Biblia enseña, la Biblia declara que el único ser que tiene la capacidad, que tiene el atributo de creador es Dios. Misma palabra de Dios enseña en la carta a los hebreos con relación a los seres celestiales, que los mismos son criaturas de Dios. Por tanto, reitero, teológicamente hablando, el único ser que tiene el atributo de creador, que tiene las cualidades, que tiene las virtudes de crear, es Dios. El hombre mismo no crea nada. El hombre lo que hace es todo lo que Dios ha creado y lo transforma simplemente. Incluso el mismo Satanás, el mismo adversario de la iglesia, no tiene la capacidad creadora, creativa. Simplemente él toma las cosas creadas, las distorsiona, las transforma. Porque si nosotros implicamos de que estos seres espirituales o celestiales tienen la capacidad creativa, estaríamos siendo de manera teológica, y que esto es antiteológico, los ángeles de la misma naturaleza que el Padre, que el Hijo y que el Espíritu Santo. Sin embargo, cuando estuvimos hablando del primer nivel de perfección, que es el nivel divino, vimos que las únicas 3 personas que tienen la misma naturaleza, la misma esencia, es la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo, del Señor. Segunda razón por la cual los seres celestiales no tienen la capacidad de reproducirse o engendrar hijos. Me refiero a la razón en este sentido angiológica. Angiológicamente hablando, conforme a lo que enseña la Biblia, específicamente en la carta a los hebreos, capítulo 1, versículo 7, la Biblia ya establece, cuando habla de los ángeles, que a ellos Dios lo hizo espíritu o llama de fuego. Los ángeles no tienen un cuerpo físico, un cuerpo corporal, un cuerpo material como usted y como yo. Por tanto, no tienen la capacidad en su naturaleza de reproducirse, de procrear, de engendrar hijos o hijas. Es posible que usted se esté preguntando, como hicimos mención que los ángeles no tiene un cuerpo corporal, un cuerpo físico. Usted tal vez se pregunte, pastor, pero ¿por qué razón la Biblia lo presenta como varones,
lo presenta como con un cuerpo varonil. Hay dos razones por las cuales la Biblia presenta a los ángeles en el Antiguo y Nuevo Testamento con un cuerpo como varonil. Número uno, esto tiene que ver con el contexto cultural. Cuando la Biblia lo presenta con un cuerpo varonil, no es porque los ángeles sean masculinos, no, de ninguna manera, sino que esto tiene que ver con el contexto cultural, con la cultura oriental, el contexto del lugar que ocupaba la mujer en la cultura. Segunda razón, ahí hay lo que se llama en teología una angelofanía. Hablamos de una angelofanía, estamos hablando de dos términos. Número uno, ángelo, que tiene que ver con mensajero. Número dos, fanía o fane, que indica aparición, en este sentido, aparición angelical. Bendito es el Señor. Tercera razón por la cual los ángeles no tienen la capacidad de engendrar hijos. Me refiero en este caso a la razón bíblica. Enseñar, predicar, producir. Que los ángeles tienen la capacidad de engendrar hijos, esto es antibíblico. Hicimos mención en Lucas capítulo 20, versículo 36. Y tú lo ves también en Mateo. Como ya leí Lucas en la introducción, vamos al libro de Mateo, lo del Señor. Mateo 22, 30. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Reitero, esta respuesta viene en relación cuando a Cristo le hacen la pregunta acerca de la resurrección, acerca de que la mujer que había fallecido, al igual que su esposo, ellos le preguntan en la resurrección, ¿de cuál de ellos ella será esposa? Cristo establece, dice, seremos como los ángeles. En otras palabras, un cuerpo asexual, un cuerpo sin la capacidad de reproducirse. Cuarta razón, y me refiero que sería anticientífico, lo del Señor. ¿Por qué decimos anticientífico? Biológicamente hablando, bendito sea Dios. Hablo de biología, estoy hablando simplemente de la ciencia que se encarga de estudiar la vida y los seres vivos. Es decir, vida, lo del Señor, biología, ciencia. Y sería anticientífico porque la biología establece que solamente los seres vivos tenemos la capacidad de reproducirnos. ¿Por qué tenemos esta capacidad? Porque tenemos un cuerpo adaptado, preparado, con todos los órganos para que podamos procrear e engendrar hijos e hijas. Nuestro cuerpo físico es un cuerpo terrenal, es un cuerpo material. Que este cuerpo fue tomado de donde dice el libro de Génesis, del polvo de la tierra. Dice la Biblia que Dios le dio la capacidad de reproducirse al hombre más sencillo. Por tanto, ¿cómo podríamos explicar que los ángeles, teniendo un cuerpo celestial, teniendo un cuerpo espiritual, que los ángeles tengan órganos en su naturaleza que le permitan procrear e engendrar hijos? Eso sería imposible. Hablando es la anatomía del cuerpo, la estructura del cuerpo, la composición del cuerpo físico. Hay que entender que solamente los seres vivos tenemos un cuerpo estructurado para que podamos tener la capacidad de engendrar hijos e hijas. Por tanto, es antiteológico, es antiangelológico, antibíblico y anticientífico, pero también es antiexegético. Hablamos de antiexegético, estamos hablando de exégesis. Cuando hablamos de exégesis, estamos hablando de extraer la verdad del texto. Estamos hablando de profundizar en el texto. Estamos hablando de ver a la luz del texto sagrado lo que quiere decir el autor. En otras palabras, vamos a ver a la luz del texto, a la luz del capítulo 6 del libro de Génesis, que la Biblia no está hablando de seres celestiales cuando está hablando de hijos de Dios. Notemos, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Oiga lo que dice el texto. Cuando comenzaron a multiplicarse. Si usted va al libro de Génesis, al capítulo 2,
versículo 1 y 2, va a notar que Dios le dio el mandamiento de multiplicarse ¿a quién? A los ángeles de ninguna manera. Yo creo que leamos este mandamiento. Bendecido es el Señor. Vamos al capítulo 1, 28. Les bendigo Dios. ¿A quién Dios bendijo? El versículo 26 está hablando, el 26 está hablando que Dios bendijo a Adán y a Eva. De hecho, voy a leerlo el 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios le creó, varón y hembra los creó. Y les bendijo Dios. Oigan, ¿en qué consistió la bendición de Dios para el hombre? Dice, multiplicad y multiplicaos, llenad la tierra. La Biblia está estableciendo aquí de manera contextual, de manera exegética, que el mandato, el mandamiento de multiplicarse, el Señor se lo dio al hombre, a Adán y a Eva. Sigo leyendo. Y a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas. Que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas. Este incidente de la parte del capítulo 6, la Biblia solamente habla de dos genealogías. Nos referimos, número 1, de la genealogía que viene de Caín, número 2, de la genealogía que viene de Seth. Es importante lo que implica el nombre de Caín, lo que implica el nombre de Seth. El nombre de Caín viene de la palabra hebrea Kajim, que significa posesión. Y el nombre de Seth es la palabra hebrea Seth, que significa sustituido, opuesto. Repito, en el caso de Caín es la palabra hebrea Kajim, que significa posesión. En el caso de Seth es la misma palabra Seth, como suena, implica el que ha sido puesto o sustituido. Por eso es que aquí, cuando está hablando de los hijos de Dios, no está implicando a los ángeles. Después de que algunos, cuando leen aquí hijo de Dios, lo relacionan como en el caso de Job, y entienden que está hablando de los mismos hijos de Dios. Cuando la Biblia habla del término hijo de Dios, está abarcando tres elementos. Número 1, está abarcando a los ángeles, por supuesto, que es en el caso del libro de Job. Está abarcando también a los descendientes de Seth, a todo lo que es el pueblo de Israel, como es el caso aquí en el capítulo 6, cuando dice los hijos de Dios, hablando de quién, hablando de donde viene la línea mesiánica, porque si usted va al libro de Lucas, cuando Lucas habla de la genealogía, va a notar que dice el texto que Seth fue engendrado por quién, por Adán, hijo de Dios, dando a entender que la línea mesiánica no viene de Caín, viene del Señor. Aleluya. Es por eso que aquí a esta descendencia, a los hijos de Seth, se le está llamando hijos de Dios. Ahora hay un tercer elemento que se aplica el término hijo de Dios. Nos referimos en este caso a los cristianos, a aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo que usted y yo hemos recibido el Espíritu de oración, por el cual podemos decirle a Dios, Abba, Padre. En otras palabras, podemos decirle Abba, Papito lindo, a nuestro Padre Celestial. Pero volvamos al libro de Génesis capítulo 6. Ya estamos claros, cuando aquí está hablando de los hijos de Dios, las hijas de los hombres, en el caso de los hijos de Dios, está hablando de los descendientes de Seth. Recuerden que el nombre de Seth significa sustituido o el que ha sido puesto. Es decir, note lo siguiente: ¿quién fue el que sustituyó a Abel? Recuerden que en el capítulo 4 del mismo libro de Génesis establece que Caín mató a Abel y que cuando Eva dio a luz a Seth, ¿cómo le puso? Le puso Seth en consecuencia porque él sustituyó a quién? Sustituyó a Abel. Si usted lo nota aquí en el lenguaje figurado, en el lenguaje mesiánico, aquí Caín, aquí está representando. Caín está representando a la naturaleza adámica, a la naturaleza caída, a la naturaleza marcada, manchada por el pecado. Aquella naturaleza caída que es lo que provoca que el hombre viva a espalda de Dios. Pero Seth está representando en este caso a Cristo, que Cristo vino a sustituir a quién? Al primer Adán, porque por el primer Adán entró la muerte al mundo, pero por el segundo Adán entró la vida, gloria al Señor. Por tanto, Caín aquí está representando a la naturaleza caída, al hombre caído,
Y las hijas que está aquí estableciendo son las hijas del caído del Señor, las hijas que vienen de esa descendencia. Y aquí los hijos de Dios está estableciendo que son los del Señor, la descendencia de Seth. Sigamos leyendo, versículo 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, y más serán sus vidas 120 años. El versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. La palabra que se usa aquí para gigante es la palabra hebrea nefil, que implica en este caso derribador, un patán, un tirano. Se está hablando que gente mala, gente perversa, dice la Biblia, porque está narrando cómo se multiplicó, cómo fue invadida la tierra de maldad. Bendito es el Señor. Así que concluimos con este punto acerca de que los ángeles no se pueden reproducir. Vamos ahora a pasar a lo que es la función de estos seres celestiales. Me explico. ¿Cuál era la función antes de la rebelión, antes de la caída? Esta naturaleza angelical, el estado original, después de la caída, fue afectada. Vamos a verlo más adelante. Job, capítulo 31, versículo 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Aleluya. Note que la primera función de estos seres celestiales en su estado original antes de la caída era alabar, adorar, exaltar a Dios. Eso es lo que establece aquí en el libro de Job. Ellos estaban siempre día y noches adorando, exaltando al Señor. Veamos lo que dice el Salmo en este caso, el Salmo 103, versículo 20, hablando de la segunda función angelical. Ya vimos la primera, que tiene que ver con la adoración, con la alabanza. Bendecía Jehová vosotros sus ángeles. Aquí nuevamente habla de la adoración, porque el hecho de bendecir implica la palabra, implica adorar, alabar a Dios. Pero nota lo que dice la parte C. Poderoso en fortaleza ejecutáis su palabra. La parte B. Poderosos en fortaleza ejecutáis su palabra. Es decir, que también parte de la función de estos seres celestiales, aparte de alabar a Dios, era hacer la voluntad de su Creador, hacer la voluntad de Dios. Veamos lo que dice Colosenses, capítulo 1, versículo 16, que también habla de la función angelical en su estado original. Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Aleluya. Repito, porque en él fueron creadas todas las cosas, hablando de este él que está haciendo mención aquí al texto, está hablando de Cristo, lo del Señor. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. El hecho aquí que está implicando el apóstol Pablo está hablando de la jerarquía de los seres celestiales. Y Pablo dice que estos seres celestiales fueron creados por medio de él y para él, en otras palabras, para el servicio de quién, para servirle a Cristo, para servirle al Hijo de Dios, gloria al Señor. Este es otro elemento que indica que Cristo es superior a los ángeles. Vimos ya las tres funciones básicas del estado original por el cual fueron creados los ángeles. Pero hay una cuarta. Yo quiero que vayamos ahora a Ezequiel capítulo 28. A la altura del versículo 12, 13, 14. Dice: hijo de hombre, levanta mi boca sobre el rey de Tiro. Y dime así a ti, Jehová el Señor, tú eres el signo de la perfección, signo de sabiduría, por eso tuvimos que los ángeles tienen sabiduría y acabaron en hermosura. Aquí viene la parte interesante. En Edén, en el huerto de Dios que tuviste, se está hablando de que había un querubín que
estaba en Edén. Entonces, así usted que vive en Edén. El 14 dice, tuve inventando el protector, no te puso en el santo nombre de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego que paseabas. Otra de las funciones que tenían los ángeles, en este contexto estamos hablando de un divino, claro, era protector. ¿Qué estaba protegiendo? ¿Qué estaba administrando? Porque la palabra protección, aquí está implicando protección de qué? Protección de una fuerza que viniera a hacerle oposición a Dios de ninguna manera. Así que la palabra aquí protector no es proteger de adversidades, no, sino protección de cuidado de administración, de mayordomía, y que estaba administrando este querubín, el mineral. Ya vimos a la luz de la Biblia las 4 funciones que abarca el estado original de los seres celestiales. Vamos a ver sus nombres, o sea, los nombres que tenían antes de la caída, como la Biblia lo llamaba en eventos y situaciones que narra que sucedieron antes de la caída del hombre y antes de la rebelión angelical. Y es importante que notemos, cuando hablamos de los nombres, que vayamos nuevamente a Job, capítulo 38, versículo 7. Dice, cuando alababan todas las estrellas del alba. Aquí vemos uno de los nombres que se le da a los seres celestiales antes de la caída. Si usted nota el contexto, Dios está convenciendo a Job de su ignorancia y Dios empieza a hablarle de la creación, empieza a hablarle de las cosas que sucedieron antes de la creación del hombre. El versículo 7 dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Aquí notamos que Job está revelando aquí que uno de los nombres que se le conoce a los seres celestiales antes de la caída, antes de la rebelión angelical, es estrellas. Y la palabra estrella que usa aquí en el libro de Job es la palabra de Tokab, que implica no simplemente astro, sino rodar ardientemente. Es decir, otro de los nombres que notamos aquí que se le da a esos seres celestiales antes de la caída, porque reitero, aquí estamos viendo eventos que se están narrando que sucedieron antes de la caída del hombre y antes de la rebelión angelical. Fíjate lo que dice la parte B. Y se le designaban todos los hijos de Dios. También le da el nombre de hijos de Dios. Y la palabra hebrea que se usa aquí para hijos es la palabra ben, que implica no solamente hijo, sino que implica el hecho de derecho, implica de hecho de ser creado, implica de hecho de ser propiedad de quién, de aquel que estableció la familia. En este caso, hablando de aquel que estableció la familia celestial, hablamos de Dios. Por eso aquí está diciendo hijo, que el hecho de creación. Reitero y aclaro, gloria al Señor, que cuando la palabra implica la palabra hijo, en cuanto a Jesús, no está implicando en cuanto a creación, porque recuerde que el hijo es de la misma naturaleza del Padre, y por tanto, el hijo, al igual que el Espíritu Santo, son increados, pero los ángeles son creados, aunque aquí no está llamando hijos, pues en el contexto de creación. Bendito sea el Señor. Hijos, pues en el contexto de creación. Bendito sea el Señor. Llegamos a la parte final de su programa. Teología desde la perspectiva del pastor Pueblo. Hasta una próxima entrega. Shalom.